Saludos amigos, bienvenidos a Noticias CBTV. Yo soy María Carolina González, saludándolos en nombre de todo el equipo. Recuerden ustedes que todas las informaciones que aquí les vamos a presentar también las pueden encontrar en nuestra aplicación, en nuestras plataformas digitales y por supuesto en nuestras redes sociales. En todos somos @EBTV Miami y así comenzamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este domingo la retirada de la Guardia Nacional de Washington, alegando que la situación está bajo control tras las recientes protestas contra el racismo y contra la brutalidad policial. Acabo de dar la orden para que nuestra Guardia Nacional comience el proceso de retirada de Washington, D.C., ahora que todo está bajo perfecto control. Esto lo tuiteó el mandatario. Escribió además, regresarán a casa, pero pueden regresar rápidamente si es necesario. Y agregó que este sábado por la noche hubo mucho menos manifestantes de lo previsto. Y las autoridades de Nueva York levantaron un día antes de lo previsto el toque de queda impuesto para sofocar las protestas por el asesinato de George Floyd. Estamos levantando el toque de queda efectivo de inmediato. Ayer y anoche vimos lo mejor de nuestra ciudad. Esto lo escribió el domingo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en su cuenta en Twitter. El toque de queda de las 8 de la noche, el primero en la ciudad de Nueva York en décadas, se había impuesto a medida que los enfrentamientos de protestas contra la brutalidad policial y la policía se volvían más violentos. El tuit de Blasio se encontró con docenas de respuestas que le pedían que renunciara, ya que los manifestantes sienten que su oficina no ha hecho lo suficiente para protegerlos o para aclarar quién incitó la violencia en las manifestaciones. Entre tanto, manifestantes se congregaron en West Palm Beach como parte de las protestas que se han presentado en diferentes ciudades por la muerte de George Floyd a manos de agentes policiales. Este evento es uno de los cientos que se han generado en todo el país, ya que los llamados para terminar con la brutalidad policial han provocado grandes concentraciones de personas, a pesar de las advertencias de los expertos de salud sobre las preocupaciones por el coronavirus. Algunas de esas protestas se han vuelto violentas y han terminado, como bien se sabe, en saqueos y actividades vandálicas. Y en medio de estas protestas, tras la muerte de George Floyd, voceros policiales de Florida anunciaron que se creará una nueva normativa sobre el uso de la fuerza. La Asociación de Jefes de Policía de Florida creará estas directrices, según informó en la prensa Anthony Holloway, jefe de la policía de la ciudad de San Petersburgo. Holloway indicó que la asociación lo seleccionó a él para elegir un comité de 8 jefes y 8 líderes comunitarios de Florida para abordar este asunto. Entre tanto, las protestas continuaron este fin de semana en varias ciudades de Miami-Dade, Broward, Hillsborough y Palm Beach, entre otros condados. En Miami-Dade se produjeron al menos 4 arrestos en medio de las protestas. Por cierto que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó este sábado las obscenas mentiras vertidas por el gobierno chino a raíz de la muerte del afroestadounidense George Floyd. En un comunicado, Pompeo indicó que la monstruosa explotación del Partido Comunista Chino de la muerte de George Floyd para justificar su autoritaria negación de la dignidad humana más básica expone su verdadero rostro una vez más. Al igual que con las dictaduras, a lo largo del tiempo ninguna mentira es demasiado obscena, siempre y cuando sirva a la sed de poder del partido. En los últimos días, el gobierno chino ha criticado a Washington por el caso Floyd y por la represión policial. Pompeo aseguró que en Estados Unidos los agentes de las fuerzas del orden que abusan de su poder son llevados ante la justicia, que las protestas pacíficas son bienvenidas y que los actos de vandalismo son zanjados de acuerdo con la Constitución. Por cierto que Facebook eliminó cerca de 200 cuentas de redes sociales vinculadas a grupos supremacistas blancos que planeaban animar a sus miembros a acudir a las protestas por el asesinato del George Floyd a manos de la policía, en algunos casos con armas. Los perfiles de Facebook e Instagram estaban ligadas a Proud Boys y American Guard, dos grupos de odio que ya estaban vetados en estas plataformas. Las redes sociales estaban monitoreando las cuentas para retirarlas cuando vieron publicaciones que trataban de explotar las protestas provocadas por la muerte de George Floyd en Minneapolis.
Tanto Proud Boys como American Girl habían sido expulsadas de Facebook por violar las normas contra los discursos de odio. Facebook dijo que seguirá retirando nuevas páginas, grupos o cuentas creadas por usuarios que tratan de eludir este veto. Y cambiamos de tema, y es que el ex secretario de Estado Colin Powell respaldó este domingo al candidato demócrata a la presidencia Joe Biden. En declaraciones en el programa State of the Union de CNN, Colin Powell, quien sirvió a los presidentes republicanos George Bush padre y George W. Bush, dijo que de ninguna manera podría apoyar al presidente Trump este año. Comentó que se siente muy cercano a Joe Biden en el aspecto social y político. Entre tanto, el mandatario le respondió vía Twitter calificando a Colin Powell de muy rígido y altamente sobrevalorado. Y Orlando, en Florida, ya sintió los primeros efectos de la tormenta tropical Cristóbal, pues un fuerte tornado azotó el centro de la ciudad, dejando destrozos y varios sectores sin el servicio eléctrico. El Centro Nacional de Huracanes dijo que se esperaba que la tormenta generara fuerza y ganara fuerza despacio hasta tocar tierra este domingo por la noche en la costa estadounidense. El sistema podría causar aguaceros desde el este de Texas hasta Florida a principios de esta semana, y se emitió una alerta de tormenta tropical en la costa norte del Golfo de México desde Intracoastal City en Luisiana hasta la frontera entre Alabama y Florida. Cristóbal provocó también fuertes aguaceros en México y Centroamérica, donde se reportaron inundaciones y aludes de tierra. En otras notas le comentamos también que Estados Unidos retiró los cargos y dejó en libertad a un banquero iraní que fue hallado culpable por un jurado en Nueva York de lavar millones de dólares del programa de viviendas del régimen chavista. Muchos quedaron sorprendidos cuando Ali Sader, quien fue hallado culpable por un jurado, lo dejaron ir del tribunal sin restricciones. Esto ocurre justo cuando Estados Unidos celebra la liberación del veterano de guerra norteamericano Michael White, quien habría sido condenado a 13 años en una cárcel iraní. De acuerdo con la periodista Maybot Petit, algunas fuentes sostienen que la liberación de Sader podría corresponder a un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos e Irán. Ali Sader Hashemi-Nahed, dueño del extinto Pilatus Bank, quien fue hallado culpable por un jurado en Nueva York por cargos de lavado de dinero, fraude bancario y violación de las sanciones que impuso el Departamento del Tesoro a Irán, se salió con la suya al lograr que el gobierno estadounidense le quitara los cargos, alegando que, supuestamente, carece de recursos para ir a apelación. Ali Sader Hashemi-Nahed había sido condenado por un jurado el 18 de marzo del 2020 por graves delitos financieros. Los fiscales neoyorquinos ganaron su caso contra Sader y el millonario fue condenado por 5 cargos criminales, incluida la conspiración para cometer fraude bancario y hacer declaraciones falsas a funcionarios federales. La acusación se centraba en que Sader había participado en un plan para canalizar ilegalmente 115 millones de dólares en pagos por un proyecto de construcción del régimen venezolano de Hugo Chávez y Nicolás Maduro a personas y empresarios iraníes. Hacemos una pausa y de inmediato regresamos con mucho más acá en Noticias CBTV.